y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta del decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Amén. Colosenses capítulo 2. Leímos desde el versículo 10 hasta el versículo 16. Viendo la lectura de ese libro, es una carta de el apóstol Pablo dirigida a la iglesia de Colosas, en la iglesia de Colosenses, el cual dice acá el apóstol Pablo, el cual dice el versículo número 10, que estamos completos en Cristo Jesús. Amén. Pero más que esa palabra, esa prédica dirigida a la iglesia de Colosas, esa palabra va dirigida también a nosotros. Amén. Y que nuestro Señor Jesucristo anuló esa acta que los tenía a nosotros atados ahí, no a la condenación. ¿Cuál es esa acta que anuló nuestro Señor Jesucristo? Esa ley, el cual Él cumplió para darnos la gracia, para darnos la justificación a todos nosotros. Amén. Ley de Dios, esos estatutos que Dios dio a Moisés, fue dada para que nosotros llegáramos a Cristo, para que por medio de esa ley se conociera el pecado y nosotros buscáramos el Salvador de pecado, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual Jesucristo clavó en la cruz esa acta y puso por encima del antiguo pacto la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la misericordia. Amén. Así está diciendo esta palabra. Dice el versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Aquí lo está diciendo y dice, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Esa acta contraria es la ley. Esa ley que se dio para que el pecado fuera descubierto, para que nosotros quedáramos bajo maldición y pudiéramos llegar a Cristo. Amén. Muchas personas, amados, piensan y todavía creen el evangelio que les predican. ¿Cuál es el evangelio que les predican hoy en esa doctrina? El evangelio que les predican es Dios es amor, Dios es paz. Así lo predican, esa lición, amados. Pero podemos ver que la Biblia es contrario a esa predicación, porque el único evangelio de salvación es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese evangelio? Es que Cristo quitó todo el pecado de todos nosotros, que Cristo murió por el pecado de todos nosotros. Ese sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Aquí yo siempre que comparto el evangelio, que predico el evangelio, no hablo lisonja, yo hablo verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque también el apóstol Pablo dice que él no predicó el evangelio con palabra lisonjera, sino con sabiduría de Dios, con sabiduría de espíritu. Nosotros aquí no predicamos palabra lisonjera, predicamos el corazón de Dios y el corazón del hombre. Amén. Cuando nosotros podemos reconocer dónde estamos,
Cuando podemos reconocer quiénes somos, Dios va a trabajar y va a dar la misericordia, porque podemos ver que la salvación viene por Jesucristo. La salvación viene por la obra que Jesucristo hizo por todos nosotros. Ese consumado es en la cruz, significa que el pecado fue quitado de la humanidad. Como dice la palabra, que el pueblo se está perdiendo no porque haya pecado, sino por falta de conocimiento. Porque podemos ver que ya pecado no hay en el mundo. Jesucristo lo quitó. Jesucristo eliminó completamente el pecado. Las personas que se creen pecadoras, las personas que dicen que tienen pecado, es porque no han conocido verdaderamente a Jesucristo. No han conocido verdaderamente el Evangelio. Amén. Porque es que Jesucristo es el Cordero perfecto. Jesucristo fue el que se dio a sí mismo por todos nosotros. Así como lo dice Isaías capítulo 53, versículo 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, el que nos amó, el que nos alabó y los limpió de todo pecado. Toda la Biblia habla del Evangelio de Jesucristo. Toda la Biblia habla que Cristo murió por todo nuestro pecado. Amén. Pero más que eso, dice el versículo número 10 de Colosenses, de hoy el libro que estamos compartiendo, dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esta palabra está diciendo que nosotros estamos completos en Cristo, que no hace falta nada. Ya no hace falta nada. Que si nosotros ponemos el corazón en la palabra, bueno, confiamos en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos va a faltar? No nos va a faltar nada, amado, porque Él trabaja por nosotros. Si Él dio su vida por todos nosotros, ¿qué más nos va a dar? Amén. Aquí lo está diciendo la palabra. Estamos completos en Cristo. Amén. Esa palabra nos tiene que llenar de gozo, nos tiene que llenar de alegría, porque si confiamos que ya estamos completos en Cristo, ¿qué nos puede faltar a nosotros? Amado, la palabra dice que de qué le sirve el hombre si gana todas las cosas de este mundo y está perdiendo su alma. ¿De qué me sirve a mí ganar todas las cosas en este mundo si mi alma se está perdiendo? Tenemos que meditar de eso, porque las cosas del mundo son temporales. Las cosas del mundo se van a ir, se van a pasar, pero la palabra es eterna. Nuestra salvación es eterna. Cuando Dios decide que ya este cuerpo no da más, que ya decide que de este cuerpo nos ha de quitar, ahí es donde empieza la nueva vida. Ahí es donde empieza donde uno va a vivir y tenemos que ver para dónde vamos a ir. Hay dos pasos. Está el castigo eterno y la vida eterna. Amén. El que verdaderamente recibe la gracia de Jesucristo, el que verdaderamente recibe el Evangelio, va a ir a la vida eterna. La Biblia habla de justo y pecador. Amén. Lo contrario de justo es el pecador. Así habla la Biblia. Amén. A nosotros nos han engañado muchas veces, muchas doctrinas. Amado, el pecado no se quita ni por una oración de fe. El pecado no se quita ni por una penitencia. El pecado es perdonado por un derramamiento de sangre. Así como lo dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Amén. Y sí o sí tiene que haber un sacrificio, sí o sí tiene que haber un derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre y ese sacrificio perfecto lo hizo el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, por todos nosotros. Desde ese momento, Jesucristo nos limpió de todo pecado. Amén. Tenemos que creer en lo que dice la palabra, no
creamos lo que dice nuestra razón, no creamos lo que dice nuestro propio punto de vista, porque Dios no ve lo que ve el hombre. El hombre ve y cree lo que está simple a su vista. Así cree el hombre, pero Dios ve lo que está en el corazón. Amén. La palabra muy clara lo está diciendo. En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 dice que Cristo murió por nuestro pecado. Ese es el evangelio. El evangelio no es como los han enseñado en esas doctrinas, que el evangelio es paz y amor, que en el evangelio es palabras bonitas. Eso no es el evangelio. El evangelio está escrito, amado. El evangelio está escrito. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 2 dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si la retenéis, pero si no creísteis en vano. ¿Y cuál es la palabra que se predicó? Que Cristo murió por nuestro pecado. Tenemos que leer, amado. Tenemos que escudriñar lo que está escrito, porque aquí está la vida eterna. Aquí está nuestra salvación. Amén. Todo lo que se encuentra acá, amado, se está cumpliendo. Esta profecía que se encuentra acá se está cumpliendo. Si no podemos leer, pero no leer superficialmente, sino espiritualmente, podemos ver verdaderamente cuál es el corazón de Dios. Amén. Ustedes acá están acostumbrados, los invitados que están entrando por primera vez, están acostumbrados de ir a una iglesia, a su congregación, a decirle palabras bonitas, palabras muy bonitas, pero no les predican la salvación. Amado, nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Así lo dice Jeremías, capítulo 17. Que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Génesis capítulo 6 dice que el pensamiento del hombre que sale del corazón es de continuo solamente el mal. Salmo 62 dice que pesados todos en una balanza somos menos que nada. Eso es lo que somos nosotros, amados. Así somos nosotros. De nuestro corazón no sale nada bueno. De nuestro corazón sale mucha maldad. Pero así Dios nos amó, que nos entregó a su propio Hijo. ¿Para qué? Para que hubiera una remisión, para que nos quitara de esas tinieblas el cual nosotros nos encontrábamos. Porque nosotros nacimos destituidos de la gloria de Dios. Nacimos en pecado. Nacimos siendo hijos de las tinieblas. Amén. Pero Dios nos amó y nos dio esa ofrenda perfecta. Juan capítulo 3, versículo 19. Procedo a leer la palabra. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí lo está diciendo claramente nuestro Señor Jesucristo, que la condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres no lo recibieron. Los hombres no lo amaron. Muchas personas no han recibido a Jesucristo. Muchas personas no han conocido a Jesucristo, porque aquella persona que tenga pecado es porque no la ha visto ni le ha conocido. Aquí lo está diciendo. La condenación es porque la luz vino al mundo y los hombres no la recibieron. Amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Así está el mundo hoy en día, queridos amados. Aman más las cosas temporales. Aman más las cosas del mundo. Ellos viven en su propio mundo, queriendo hacer, queriendo construir, queriendo buscar justificación por sí mismo, queriendo decir, yo soy más bueno que él, yo soy más bueno que él. Y no se ven a sí mismos. No reconocen dónde están. Ellos quieren justificar señalando a las demás personas, pero no reconocen dónde están. Amado,
A mí mucho tiempo me tuvieron engañado. Mucho tiempo esas doctrinas me dijeron que yo tenía que hacer, que yo tenía que portarme bien, que yo tenía que cumplir, que yo tenía que ir y hacer para poder agradar a Dios. ¿Qué tal mentira, amado? Como esa doctrina también muy mentirosa, que se arrodilla delante de las estatuas, amado. Esa doctrina que dice que tenemos que confesarle el pecado a esa persona, a ese hombre. Amado, la paga del pecado es la muerte y Jesucristo fue el único que murió por todos nosotros. Jesucristo fue el único que derramó su sangre por todos nosotros. No hay otra verdad. La única verdad es que Cristo murió por nuestro pecado. En cualquier parte donde se habla de la palabra de Dios, hay una sola verdad. Y es que Cristo murió por tu pecado y por mi pecado y por el pecado de la humanidad. Ya no hay pecado en el mundo, amado. No hay pecado porque es que Cristo ya lo quitó. Amén. Si tú logras creerlo, si tú logras retener el evangelio, si tú logras retener la palabra de Dios, eres verdaderamente salvo. La salvación no es un mérito. La salvación no se compra con diezmo, ni con ofrenda, ni con cumplir mandamientos, ni con ayunar mucho. La salvación es por la gracia de Dios gratuitamente, por creer que Cristo es el Cordero de Dios, el que consumó la cruz, todo nuestro pecado. Esa obra terminada por Él nos hizo santos, justos y perfectos. La palabra dice que sin santidad no podemos agradar a Dios, amado. Sin santidad no puedes agradar a Dios. ¿Y quién nos da esa santidad? Solamente nos la da nuestro Señor Jesucristo. Esa ofrenda nos hace santos y nos hace justos y perfectos. Amén. Vamos a leer el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Aquí lo está diciendo la palabra, el apóstol Pablo, que le predicaba a la iglesia de Colosense, que nadie nos juzgue por bebida o comida o por día de reposo. Ya nuestro Señor Jesucristo ya cumplió esa ley por todos nosotros. Ese antiguo pacto nuestro Señor Jesucristo lo puso encima con el nuevo pacto. Ya no estamos en la ley, sino en la gracia. Por eso es que nadie nos juzgue qué vamos a comer o qué vamos a beber o día de reposo. Ya esa ley fue cubierta por el nuevo pacto, cubierta por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual Él vino a cumplirla por todos nosotros. Amén. Ya hay que sacar esa ley de tratar de cumplir, de que yo tengo que guardar el día de reposo, que yo tengo que guardar el sábado, que yo tengo que prohibir qué voy a comer o qué voy a vestir o qué voy a beber. Ya estamos en la gracia, amado. Ya estamos en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es nuestro Señor Jesucristo. El nuevo pacto es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa ofrenda perfecta que Dios dio nos hizo santo, justo y perfecto. Amén. Así hay que creer la palabra, amado. Ya no estamos en la ley, sino en la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es la misericordia de Dios. Amén. Amado, la ley condena. La ley condena, amado. La ley no te deja llegar al reino de Dios, porque nadie puede cumplir la ley perfectamente. Nadie, no hay nadie en este mundo que pueda cumplir la ley perfectamente. Si tú tratas de cumplirla y infringe más que sea un punto de la ley, te haces maldición. Amén. Por solamente infringir un punto de la ley. Nadie será justificado por la ley. Nadie, amado. Para eso vino Jesucristo. Meditemos. ¿Por qué vino Jesucristo a este mundo? Porque Jesucristo cargó todas nuestras culpas. Él fue azotado, Él fue humillado, Él fue maltratado por todos nosotros. Nosotros merecíamos
ese castigo. Pero el amor de Dios que envió esa ofrenda se hizo maldición por todos nosotros para hacernos santos, justos y perfectos y llegar al cielo, llegar a la vida eterna. Amén. Amado, hasta aquí vamos a compartir la palabra, ya vamos a orar delante de nuestro Dios para finalizar. Dios Padre, te agradecemos, Señor, de permitirnos, Señor, de compartir tu preciosa palabra. Hoy compartimos el libro de Colosenses capítulo 2, el cual habla lo que dice la palabra, que ya estamos completo en Cristo, que ya nadie nos juzgue lo que tengamos que comer ni beber. Dios Padre, tu palabra es la verdad, tu palabra es pura verdad, Señor. Por eso, Padre, te pido, Señor, que trabaje por las personas, Señor, que no han podido recibir tu gracia, Señor. Haz lo que sea necesario y quítale su justicia y que volquen su corazón en la palabra, Señor. Dios Padre, también trabaja en los hermanos, Señor, en los justos, Señor. Ponle el corazón, Señor, de compartir tu palabra, Señor, porque es que esta salvación no se puede quedar uno con ella. Tenemos que anunciarla y tenemos que compartirla, porque tu palabra dice que tu pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. Como dice tu palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre de todo pecado. Dios Padre, permita que los hermanos justos también compartan la palabra, ponles ese corazón, dales ese corazón, Señor. Bendícele su espíritu, bendícele su alma, bendice a sus familiares, bendice a los invitados también. Trabaja, Señor, en los invitados para que reciban tu palabra. Dios Padre, bendice todos los ministerios que están hoy compartiendo tu evangelio precioso. Bendícete, Señor, también a todos los hermanos justos que están emitiendo ahorita y compartiendo y llevando tu verdad. Bendice el en vivo, bendice a los hermanos, bendice a sus familiares, a sus invitados. Dios Padre, te lo pedimos, Señor, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.